sociedad civil y autoridad, podremos hacer de este un mejor país para todos y muy particularmente para quienes hoy no solamente viven en situación de vulnerabilidad, sino tienen sus derechos humanos no debidamente cubiertos. Y por ello me parece una extraordinaria ocasión en la que de manera contundente y clara se muestra cómo trabajando de manera articulada, con mucha apertura para poder no solamente conciliar puntos de vista distintos, sino enriquecer propuestas a través de miradas diferentes de problemas comunes, podemos producir resultados tan prácticos como los que hoy vamos a ver. Y yo tengo la confianza, la, la expectativa de que lo que se ha producido y se ha compilado de manera tan adecuada, tan magistral, va a ser es un material muy rico para tomadores de decisiones. Y estoy también en ello seguro y confiado que desde el punto de vista formal, las propuestas que hoy se revelan, se dan a conocer de manera compilada y más profunda a un muy buen número de las personas que hoy tienen la autoridad formal en el país y a la sociedad en general también se abren. Estoy seguro que de manera formal van a ser utilizadas, pero adivino que también de manera informal y a veces no, digamos, ¿cómo decirlo? No de manera expresa, van a ser utilizadas porque van a quedar como un acervo al cual le puedan seguir echando la mirada de vez en vez. Y yo quiero por ello felicitar a cada una de las organizaciones y de las personas que están detrás de las organizaciones por haber hecho este trabajo, por haberle permitido al CEMEFI articularlo y ponerlo en un documento bien elaborado, bien estructurado, conjunto, y eh, por permitirnos, entre todos, hacer una debida y larga difusión del contenido para que entonces el contenido tenga todo el sentido que debe ser, y es que sea como tal consultado, que sea considerado al momento de tomar las decisiones que a quienes estamos aquí hoy más nos interesa que se tomen y que se tomen de manera adecuada. Bienvenidos pues, y le pido a Ricardo si ya de manera formal comenzamos a desarrollar el contenido del día de hoy. Sean todas y todos ustedes pues bienvenidos a esta su casa y que sea esta una gran reunión es mi mejor deseo. Bien, pues muy buen día a todas, a todos. Creo que hoy podríamos pensar que estamos como en un espacio de cruce de caminos, así me lo imagino. Eh, Hay muchas agendas, 34 que se han conjuntado. Cada una de las agendas, ustedes las prepararon, tuvo aquellas que son de, digamos, elaboración de una sola organización civil, tuvo un equipo o equipos grandes de elaboración atrás. Pero hay aquellas que también son de un colectivo de organizaciones que tuvieron varios equipos de elaboración atrás, que se conjuntaron luego, que revisaron la data, que analizaron evidencias, que produjeron evidencias, que hicieron que pensaron las propuestas, que seguramente hicieron unas y luego las borraron y luego rehicieron otras y pensaron cuáles podrían ser mejores para ir detonando un cambio en cada uno de los temas que hoy se presentan en las agendas. Y hay aquellas además que son de carácter mucho más colectivo. Tenemos una de las agendas, incluso tiene una, una serie de foros atrás, más de 1000 foros atrás, una agenda de seguridad que está acá. Algunas otras, quizá me parece que la discapacidad en particular tiene otro método, fue una propuesta
a partir de investigar, de entrevistar a las personas candidatas, darles todos los temas que queríamos que estuvieran en la agenda y entonces sacarles la información. Ese tuvo otro método. Todas las agendas tienen una metodología distinta, todas se hicieron en un momento distintos. Normalmente todas ya fueron entregadas a la autoridad, a las autoridades correspondientes a nivel nacional o incluso a nivel estatal, y ahora se conjuntan todas en este espacio, en este sitio que ahora les presentaré rápidamente de propuestas ciudadanas, y digo que es un cruce de caminos porque ahora se van a encontrar ahí para que puedan de nueva forma llegar a múltiples actores. En principio los actores federales, tanto Congreso Federal, ambas cámaras, como gobierno federal, todas las secretarías que están involucradas en el tema, la Presidencia de la República y las nuevas gubernaturas, que no son federales ni nacionales, pero que los temas que tenemos y las problemáticas que se presentan también tienen evidentemente, no solo tienen una implicación a nivel local, sino tienen las recomendaciones tienen una relación con las atribuciones de los estados y de los municipios. Hay un sinnúmero de agendas que no están acá porque son estatales o porque son municipales. Muchísimas agendas, perdón, organizaciones, colectivos y redes también a nivel local hicieron agendas que no están acá, pero que quizá en un segundo momento pudiéramos ampliar el espacio de este sitio para tener agendas por entidad federativa, ¿no? Y como bien dice Javier, no solo es para el conocimiento de las autoridades, sino también para el conocimiento de la sociedad y de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen siempre necesidad de información precisa, de data, de recomendaciones, de propuestas, de qué se tiene que hacer en un tema o en otro. Siempre están preguntando quién es el interlocutor, siempre piden información sobre a quién tienen que entrevistar. Y aquí para los medios va a ser de enorme riqueza esta agenda, por eso están las referencias de los enlaces, por eso está la posibilidad de que van a encontrar acá a los interlocutores. Antes de empezar a compartir, y yo voy a dar una repasada realmente vuelo de pájaro de la página, quiero agradecerle a Agustín Herrera Ortiz y a Agustín Herrera Reyes. Aquí tenemos a uno de los Agustines Herreras, por el trabajo técnico, ¿no? Ellos hicieron el trabajo técnico y los cambios que le hicimos todo el tiempo. Eh, Le cambiamos todo el tiempo las fotos, los textos, pues todo lo que hicieron cada uno de ellos lo tuvo que rehacer de alguna manera la empresa Aristelia. Les agradecemos mucho. Bueno, entonces acá ustedes pueden ver en en esta, en este sitio lo que vamos a encontrar básicamente es lo que le decimos en conjunto al gobierno federal, a los destinatarios, ¿no? A través de la presentación, el documento de presentación que está acá y que tiene recomendaciones de lectura también para los que lo van a leer. Esperamos que sí lo van a leer. Hay quien me ha dicho, oye, pero la Cámara de Diputados no se lee. Bueno, no todos no leen. Si hay quienes leen, hay equipos técnicos desde hace muchísimos años. Sí hay quien lee, bueno, también debe haber diputados y diputadas que leen. Y una nota metodológica sobre las propuestas. Están luego una agrupación de las agendas por temas, que ustedes la conocieron porque hay distintos temas perdón, agendas que se encuentran algunas en distintos temas. Entonces, por ejemplo, tenemos la agenda de cuidados. Perdón, en el tema de cuidados hay una agenda solamente, demandas en materia de derechos de cuidados de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno, y en otros temas como eh, eh, trabajo digno,
en Trabajo Digno hay muchas más agendas. Ir a la raíz de la pobreza, de Acción Ciudadana, la agenda para derechos de las mujeres jornaleras agrícolas, en Alianza Campo Justo, Trabajo Digno para Jóvenes Oportunidad, Agenda Nacional de Personas Trabajadoras del Hogar, Decálogo para la Mejora Continua del Ecosistema de Economía Colaborativa, Transformar al Campo, Agenda para Fortalecer el Sector Agrícola. Esta es una manera también para ayudar a los lectores, la organización por temas y poder hacer enseguida la investigación de lo que están buscando y lo que nosotros queremos transmitir. Me parece que si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos tener también una manera de ponerle inteligencia artificial y entonces poder ligar, porque discapacidad, jornaleras agrícolas y educación y niñez se juntan. Entonces, si la persona que lo busque va a encontrar solamente desde la visión de discapacidad o de trabajo agrícola o de salario, etcétera, va a ser complicado que tenga esta visión holística que se pretende tener acá. No tenemos todavía esa parte, pero ya tenemos la información que podría analizarse ahí. Luego están las agendas, ¿no? Las agendas completas y en cada una, por ejemplo, bueno, la de México, como, bueno, sí aunque va a hablar Sofía de esto, agenda económica para el próximo gobierno, está cada una de las autores de las agendas, organización o colectivo, hicieron una introducción, hay una definición de las propuestas y está también las redes y contactos de las organizaciones o de las coaliciones y luego la agenda ampliada. Aquí dice acceso denegado, pero bueno, me van a dar acceso, supongo, en algún momento y aquí vamos a poder encontrar la agenda de cada una de las 34 agendas. Tenemos también el texto que era la idea original. La idea original era hacer un texto que contuviera las agendas, pero teníamos en la mente 5 o 7 agendas que se multiplicaron y hay agendas de 200 cuartillas o de más, y los anexos también que tienen. Entonces, hacer un texto de 10,000 cuartillas es inviable. El texto, lo que quedó, digo texto porque es un PDF que se va a imprimir, es el que se va a hacer llegar a las autoridades impreso y va a acompañarse de las ligas que están todas agrupadas acá en el sitio, ¿no? Cada una de las organizaciones que hizo o los colectivos que hizo una agenda hizo una definición de esa agenda. Ustedes las conocen, hay 2 páginas, digamos aquí en medio ambiente, por ejemplo, tenemos 7 agendas, perdón, en movilidad humana 1, en movilidad social 1, etcétera. Paz y seguridad, racismo, salud, en ámbitos, trabajo digno. Cada una de estas nos da, al final, no teníamos la idea de un PDF de 50 páginas, al final está quedando de poco más de 136 páginas, pero es aún manejable para quien pueda saber qué va a poder encontrar en el micrositio, porque es un documento de trabajo, ¿no? Claramente no es un libro, es un documento de trabajo y podrá tener esta posibilidad de entenderse en lo general después de ver el abstract de cada una de las agendas y después ver el detalle de las agendas y el detalle de el contacto de los autores. Bueno, yo me quedo acá en esta introducción de presentación del proceso y le doy la palabra a quién, Andrea. Andrea. A mí. Y le doy la palabra a Sofía. Sí, Gracias. Gracias, Andrea, por tener un programa tan delimitado.
Y gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias a Casa CEMEFI, por supuesto, por siempre considerarnos como aliadas. A mí me toca un poco hablar del México que viene, porque prácticamente pues México es más grande que la coyuntura en la que nos encontramos, no importa cuándo lo digamos. México tiene un potencial brutal de crecimiento, de prosperidad. Sobre todo tenemos una demografía con un potencial de inclusión de más personas, en concreto mujeres, pero también personas con discapacidad al mercado laboral formal, con calidad en el empleo y, por supuesto, con ingresos dignos. Tenemos una posición geográfica magnífica en este mundo que hoy día no se está globalizando, sino regionalizando, es decir, estamos regresando un poco a traer las cadenas de suministro, a traer los aliados, a traer pues, la integración de las personas al final del día. Bueno, pues parece que la posición geográfica es central y también pues hablaba ya Ricardo un poco, los derechos humanos es un componente del Estado de Derecho, pero también los derechos de propiedad, también el tener un poder judicial confiable, el tener una disminución muy importante en la impunidad que implica además invertirle a la seguridad pública. Creo que son rubros muy importantes para que podamos justamente transitar del México que estamos al México que queremos. Punto número 2, la colaboración que estamos planteando en este momento a autoridades, a gobiernos locales, pero también a otras organizaciones sociales es justamente pues que utilicen la información que ya está procesada en las 34 agendas que pues de una u otra manera ofrecen soluciones. Es muy difícil compilarlo y luego integrarlo en un único documento. Me parece que es una labor titánica la que se ha hecho y me parece que en esta propuesta ciudadanas.org encontramos por lo menos un primer esbozo de este esfuerzo por consolidar un mensaje unificado. Hay que retomar, entre otras cosas, lo que ya la presidenta nos ha dicho muchas veces. Venimos a un momento de reivindicación de distintos grupos. En este momento pueden ser las mujeres, pero también estamos invirtiéndole como país desde el gobierno federal a la creación de una agencia federal que hable pues por derechos digitales, pero también por la digitalización del gobierno con esta nueva secretaría, pero también que hable a la economía digital, al medio ambiente, a la transición energética, que hablemos de la inclusión de distintos grupos de personas. Me parece muy importante también el llamado a trabajar desde lo local, porque justamente desde lo local se conocen los problemas de proximidad, de seguridad pública, por supuesto la violencia dentro de las casas, pero también las necesidades particulares, entre otras, cómo recaudamos, cómo desarrollamos el entorno sin llevarnos entre las patas el medio ambiente. Entonces, trabajar desde lo local es el siguiente capítulo de poder trabajar con la sociedad civil organizada. Por supuesto, este esfuerzo nace en Ciudad de México, pero no se queda en Ciudad de México. Y finalmente, cuando la presidenta dice prosperidad compartida, creo que tenemos que tomarle la palabra, pero para poder compartir algo tenemos que seguir creando esa prosperidad que todavía no llega a muchos hogares, recordando que en México 1/3 de los hogares todavía no les alcanza para comprar suficiente comida para todos los integrantes de ese hogar con el ingreso de su trabajo. Eso los hace sumamente vulnerables y dependientes de otro tipo de ingresos, desde las transferencias, los programas sociales, las remesas y un montón de problemas que vienen asociados con esa desigualdad, que además si la llevamos al nivel de no solo comprar comida, sino también comprar el transporte, el papel del baño, el jabón y las toallas sanitarias de ese día, bueno, ya estamos hablando de 2/3 partes de la población que viven en hogares donde no alcanza para comprar lo más básico. Entonces, creo que el resumen es, queremos un gobierno sólido, queremos un gobierno que pueda echar mano de los conocimientos que la sociedad civil ya hizo, ya aportó, ya procesó y bueno, pues tenemos los datos y el conocimiento y queremos ponerlos a disposición justamente de todos aquellos y aquellas que quieran trabajar pues con nosotras, con nosotros. Finalmente, sociedad civil muchas veces tiene la labor de poner un pie frente a temas incómodos para la autoridad, para el gobierno, pero el Premio Nobel de Economía del día de hoy justamente habla de la necesidad de tener instituciones que promuevan pues el bienestar de todas las personas a partir de reglas que le apliquen de manera pareja a todas las personas y no solamente a segmentos empresariales, a segmentos políticos, a grupos de interés. Entonces yo creo que podemos quedarnos con esa primera idea y bueno, pues cedo la palabra a Laura Elena Cortés, integrante de la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, RAIEC, perdón. Pues muchas gracias, ya me presentó aquí mi compañera. Además, soy voluntaria y vicepresidente de Alzheimer México
y somos parte de la Red para la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas. Y además de agradecerles su presencia, también le agradezco a Javier y a Ricardo y por supuesto a los compañeros que estamos presentando esto y damos voz a las organizaciones que hemos trabajado durante mucho tiempo en estas agendas. Yo lo que quiero es expresar que hacemos eco al enfoque de nuestra presidenta sobre el bien común y los derechos humanos. Nuestras propuestas, las que se están presentando en este sitio, están respaldadas por diagnósticos profundos y experiencia de campo, algo muy importante. Organizaciones de la sociedad civil trabajamos en el caso de salud, que es el tema que nosotros estamos planteando. Trabajamos directamente con los pacientes o con las personas que están haciendo o somos usuarios del sistema de salud. El objetivo de estas agendas es buscar complementar, como ya lo hemos mencionado, pero yo voy a volver a hacerlo, es complementar las políticas públicas y garantizar el trabajo en conjunto con el gobierno, pues hacia este beneficio que buscamos como sociedad. Queremos hacer un llamado al diálogo y a la colaboración con la nueva administración y con las autoridades, por supuesto, porque estamos convencidos que a través de la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, podemos abordar estos retos de salud pública que tenemos. Una de las 34 agendas que se están presentando en este sitio es el de primero nuestra salud. Y en esta red que hemos trabajado por más de 3 años, son enfermedades crónicas que van desde los diferentes tipos de cáncer, las diabetes, hipertensión, que son enfermedades más prevalentes, pero también enfermedades raras o poco reconocidas, que hablamos de 5,000, si quieren detalle, por favor, en el sitio está todo el detalle, pero también aquellas invisibilizadas todavía, ¿no? Como son las demencias o el Alzheimer. Y la idea es justamente poner sobre la mesa estas enfermedades crónicas que son, pues el 80% de las muertes en México se dan por estas enfermedades crónicas. El detalle de la información de esta agenda, pues está en el sitio, no solamente para nosotros, sino justamente para las autoridades. Y estamos haciendo propuestas muy concretas. Pero en este momento yo quisiera mencionar 3. Como usuarios del sistema de salud buscamos ser bienvenidos, recibir un trato ético a través de la disponibilidad de los servicios, pero también buscamos ser reconocidos al contar con una oferta de servicios integrales sin importar el tipo de enfermedad que tengamos o la condición de salud que estemos presentando. Tampoco debería importar la situación laboral o la afiliación que tengamos hacia un sistema de salud. Como tercer punto, pues buscamos la protección para evitar riesgos y carencias a través de un acceso de servicios médicos eficientes y de calidad. Déjenme irme a mi acordeón, pero yo creo que es importante que mencione este. Resulta que el incremento en gasto catastrófico pues ha sido muy importante en los últimos tiempos y esto pues buscamos con esta información, estas propuestas que estamos dando, que podamos llegar a una reducción o eliminarlo, el gasto catastrófico, el gasto de bolsillo. Por parte de la REAEC, creemos y apoyamos la disposición al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades. La promoción y colaboración para generar acuerdos y codiseñar soluciones como base para lograr una justicia social y tener un sistema de salud más equitativo y accesible para todas las personas que viven en México. Como organización Alzheimer, como red para la atención integral de las enfermedades crónicas, pues estamos listos para trabajar y pues, andar en el camino, ¿no? Esto, la verdad es que lo único que se busca es promover soluciones que beneficien a todas y todas. Y yo creo que estas agendas justamente es lo que estamos dando. Lo que vivimos en campo, lo que sabemos cuál es la problemática en salud, en medio ambiente, en seguridad. La verdad es que conocemos a veces hasta de primera mano lo que está sucediendo y lo que queremos es justamente ponerlo sobre la mesa para crear estas soluciones en conjunto con las autoridades.
Ahora me toca ceder la palabra a mi compañera Anaid Velasco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Igual un gran agradecimiento al Centro Mexicano para la Filantropía por este titánico esfuerzo de conjuntar estas 34 agendas que, como se ha dicho, no son las únicas en territorio nacional, pero que sí creo que dan pie y dan cuenta de las preocupaciones que tenemos desde sociedad civil, academia, movimientos, expertos, grupos sociales, para cómo llevar justamente a nuestro país a un México más justo, más sustentable, más equitativo. Yo trabajo en el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y hoy estoy sentada como representante de una coalición que se llama Coalición México Resiliente, pero también con la gran responsabilidad de justamente dar voz a uno de los temas que tiene más agendas, ya mencionaba, son 7 agendas, en los cuales mis colegas han trabajado de manera muy concienzuda en temas como el acceso universal al agua, en temas como la crisis climática, en temas como el medio ambiente, pero no solo desde una visión utilitaria en donde cuidamos el medio ambiente porque dependemos de él, pero también por el valor intrínseco que tiene la naturaleza, porque queremos el medio ambiente, sí, como esta gran línea base de la cual no podrían existir las otras actividades productivas con las cuales al final del día pues nos van a generar esta prosperidad. Desde su campaña, la presidenta, y cuando era candidata, manifestó un grandísimo compromiso con el respeto a los derechos humanos, pero también con las libertades. Y el tema de las libertades en la protección que tenemos tanto de nuestro planeta, que se ve amenazada por las 3 crisis que nos ha señalado Naciones Unidas, que es la contaminación, la crisis climática y la crisis también por pérdida de biodiversidad. Justamente la libertad como un gran valor se ve comprometido porque las personas defensoras desde el campo, pero también ahora, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, personas en lo individual, ven bastante amenazadas esta actividad. México cada año sale en uno de los países más peligrosos para defender el medio ambiente. Y bueno, estos temas asociados, ¿no? Como cómo lo hacemos para proteger nuestros acuíferos y lograr el acceso universal al agua potable y saneamiento, que es el contenido centro del derecho humano al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, les invito a ver estas agendas, que son 7, en las cuales colegas que veo aquí sentados, colegas de Ceiba, colegas de Reforestamos México, colegas de Redes por el Agua, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, México Resiliente, pero también algunas personas que no pudieron venir, pero por ejemplo, comunidades de ejidatarios muy preocupados por el derecho humano a la alimentación adecuada, colegas que están en la península de Yucatán como Centinelas del Agua o en Chiapas como Cántaro Azul, que han trabajado muchísimo en la sustentabilidad del agua, pero también vinculado al derecho humano al agua, pues han trabajado en estas propuestas en las cuales más que autodenominarnos expertos, nos ponemos como a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum, de su gabinete, en los cuales pues ella es experta, ella es científica, apelamos a este lado científico en el cual pues pueda construir con nosotros el México sustentable que queremos, basado sobre todo en el valor de la justicia y de la equidad, de la inclusión, y que sepa que está a disposición todas y cada una de estas propuestas. Hay procesos en los cuales participaron más de 1,000 personas, hay coaliciones como la que vengo representando, en donde somos más de 40 organizaciones que formamos parte de la coalición. Entonces es una agenda bastante rica que creo puede ayudar a avanzar en este escenario en donde pues, el medio ambiente y la crisis climática, el acceso universal al agua y la conservación de nuestros cuerpos de agua son mínimo indispensable, sin lo cual no podría suceder todo lo demás. Muchas gracias. Gracias, pues ahora tomo la palabra gracias a Anaid y gracias a mis colegas.
Un gran agradecimiento a CEMEFI por el esfuerzo, Andrea, Ricardo. Creo que es muy importante, sobre todo, abrir puentes ahora con el nuevo gobierno, las nuevas y los nuevos tomadores de decisiones. Y pues mi nombre es José Antonio Aguilar, yo soy de una organización que se llama Racismo MX, Educación contra el Racismo, que es una organización que se dedica a luchar en contra del racismo. Desde luego desde la perspectiva educativa, comunicacional y de litigio, ¿no? O sea, hacemos incidencia. Y justo en esta labor, pues coordinamos con más de 60 organizaciones indígenas, desde la perspectiva afrodescendiente, desde la perspectiva de las personas migrantes, y una serie de organizaciones de derechos humanos, una agenda que le llamamos la Agenda Nacional en contra del Racismo, México 2024, en donde hacemos una serie de propuestas, son 20 propuestas de política pública para justamente las y los nuevos tomadores de decisiones. Y lo hicimos con base en 4 pilares. El pilar primero de visibilización, porque sentimos que todavía en México hay una falta de entendimiento de cómo funciona el racismo, ¿no? Años de decirnos que éramos un país mestizo, pues obviamente tuvo el estrago de invisibilizar este tipo de opresiones, ¿no? El segundo pilar es la representación, porque a pesar de que sabemos que la representación no es el fin de la lucha antirracista, sí es un inicio, ¿no? Necesitamos personas indígenas, afrodescendientes, personas racializadas en general que estén en puestos de toma de decisiones, ¿no? En un tercer lugar, la nivelación, es decir, es una acciones afirmativas que pongan el piso un poco más parejo después de años, décadas y hasta siglos de desigualdad para pues justamente nivelar a las poblaciones que históricamente han sido racializadas y discriminadas. Y finalmente, pues políticas antidiscriminatorias que justamente eviten que estas desigualdades se repliquen en el presente y en el futuro. Y este marco, digamos, teórico lo tomamos del doctor Patricio Solís del Colegio de México, que junto con su grupo de investigadores ha desarrollado estas ideas pues ya en los últimos años, ¿no? Y pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto, y ya desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, la frase de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Pero yo preguntaría, ¿quiénes son los pobres en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la cara de esa pobreza? ¿Qué tono de piel tienen estas personas pobres? ¿Qué identidad étnica, no? Y sabemos que en su mayoría, porque México es un país profundamente racista, la mayor parte de las personas pobres en este país son indígenas, son afrodescendientes, son personas morenas, racializadas, personas migrantes. Entonces, para obviamente entender y tener una perspectiva decolonial y antirracista de primero los pobres, pues tenemos que entender estos impactos diferenciados de este sistema de opresión. Por eso este esfuerzo de la Agenda Nacional Antirracista, pues hace como una reunión de muchas ideas, muy integrales también con las otras agendas. Hace rato estábamos platicando de cómo se intersecta la agenda antirracista, como por ejemplo con la agenda por la lucha en contra del cambio climático, y pues tiene una profunda relación, ¿no? Cuando hay un evento climático, pues ¿quiénes son las personas forzadas a migrar? Pues normalmente las personas campesinas, indígenas, afrodescendientes que vienen de Sudamérica y que intentan cruzar Estados Unidos. O por ejemplo la agenda de trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Según el CACE, más de la mitad de las personas trabajadoras del hogar tienen un origen indígena, ¿no? Entonces, una agenda en pro de las trabajadoras del hogar es una agenda profundamente antirracista, ¿no? La agenda, desde luego, de justicia económica, ¿no? Por la justicia fiscal también, ¿no? Y de la movilidad humana, sin duda, ¿no? Racismo MX también participó en la agenda, en los 11 ejes de la agenda por la movilidad humana, porque evidentemente hay una diferencia étnico-racial en ese sentido, ¿no? Y un ejemplo, de esta agenda es el tema de la representación. Ahorita con la reforma al sistema judicial, pues desde luego hay muchísimas controversias, pero desde luego hay una pequeña puerta para que personas de comunidades indígenas, comunidades afro-mexicanas puedan entrar en el sistema de justicia, ¿no? O actos simbólicos como el primer museo afromexicano en la Ciudad de México, o lo que acaba de ser la presidenta este fin de semana, ¿no? Exigir con contundencia y enérgicamente una disculpa por parte de España por todos los crímenes cometidos durante la época colonial, ¿no? Otros cambios profundos, por ejemplo, es la derogación del artículo 97 y 98 de la Ley Nacional de Migración. No sé si ustedes sabían, pero estos artículos permiten el perfilamiento
reconocimiento racial, no solamente de personas migrantes en territorio nacional, sino que también de personas mexicanas, ¿no? Porque yo preguntaría, ¿cómo se ve un mexicano o una mexicana, ¿no? Y también la agenda cubre también cuestiones empresariales, ¿no? Porque hay ciertas prácticas empresariales que tienen un impacto, desde luego, en poblaciones racializadas, como por ejemplo, bueno, obviamente la reforma que se busca regular las horas de trabajo y disminuirla a 40, pues desde luego, la mayor parte de la población económicamente activa en este sector, pues son personas racializadas. Entonces yo terminaría con una idea, ¿no? Un poco esta idea va más para el sector de la sociedad civil, ¿no? Anteriormente el modelo era, no, pues yo hago un reporte, saco un periodicazo, le tiro al Estado y entonces el Estado ya con base en ese periodicazo, pues ya se sentaba a platicar conmigo, ¿no? Pero creo que tenemos que cambiar ya ese chip, ¿no? El Estado ha demostrado, el gobierno sobre todo en los últimos sexenios, pues que la disputa está en el territorio. Entonces yo invitaría a las organizaciones de la sociedad civil a que disputemos eso en el territorio, o sea, dejemos nuestros escritorios, nuestras oficinas con aire acondicionado y realmente salgamos a ver qué sucede allá afuera, ¿no? Ahí es donde se está, obviamente están los problemas y tener una mirada decolonial, es decir, dejar de pensar que porque somos la sociedad civil, pues sabemos más que el gobierno, sabemos más que la gente y entonces a nosotros hay que preguntarnos y no estar en una, digamos, en igualdad de condiciones y en relaciones más horizontales, no solo con el Estado, sino principalmente con las poblaciones a las que servimos, ¿no? Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Bien, pues antes de dar la palabra para preguntas y respuestas, yo quisiera solo responder algo que algunas personas cuando hablamos de este proceso me habían preguntado antes, y es, ¿para qué sirve que las organizaciones de la sociedad civil hagan agendas y hagan propuestas a los gobiernos? Y yo quisiera solo decir una cuestión, un antecedente. En el año 2000 se hicieron por primera vez, digamos, de manera colectiva, una serie de grupos de trabajo para hacer agendas propuestas al nuevo gobierno, ¿no? En el 94 se hicieron algunas separadas, pero nada coordinado, y antes no había. En el 88 lo que necesitamos es que hubiera democracia. Entonces no estábamos en las agendas. Pero en el año 2000 se hicieron una serie de propuestas, se hizo una compilación de agendas, participaron 400 organizaciones de la sociedad civil, y de ahí en esas agendas, por ejemplo, había cuestiones, propuestas como la invitación a México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la aceptación de los comités, perdón, de la competencia de los órganos internacionales sobre vigilancia de derechos humanos, la ley general, que hubiera una ley general de discapacidad, una ley general de niñez, matrimonio igualitario y reconocimiento de la diversidad sexual, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la transparencia, el acceso a la información, todavía no había protección de datos personales, pero agenda y marco legal e institucional contra la discriminación, derechos de las mujeres, etcétera. Muchísimas de esas cosas sucedieron, muchísimas. Tenemos una relación acá de cambios legales, institucionales, decisiones judiciales y creación de instituciones, incluso de presupuestos, de agrupación de presupuestos en el presupuesto de egresos de la Federación, el anexo 12, 13, perdón, 17, 18 son propuesta de la sociedad civil esto dio también lugar a la creación de muchas instituciones que hoy existen en México. En las agendas que presentamos hoy, 24 años después, ya tienen otros temas que no existían hace 24, cambio climático, justicia fiscal, educación inclusiva, la situación de las personas refugiadas, la macrocriminalidad, seguridad, ¿no? Seguridad no era realmente un tema en donde estuviera la sociedad civil, ahora hay muchas agendas de seguridad, de construcción de paz, etcétera. El escenario cambió también muy posiblemente el tipo de relación con las autoridades, pero las situaciones,
la problemática, el conocimiento de la sociedad civil, me parece que se ha ampliado, ha crecido y en ese sentido son más ricas hoy las agendas que hace 24 años. Entonces, le pedimos abiertamente a las autoridades que se pueda hacer este diálogo, que se haga también un poco una visión de qué ha pasado, cómo el país se ha ido reformulando, rediseñando desde el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos y muchos otros, a partir de propuestas que se generaron desde la sociedad civil organizada. Bien, pues entonces abrimos el micrófono a quienes tengan preguntas. Yo tengo un comentario más que una pregunta. Más si que se una vale. pregunta, un Sí. comentario. Ajá. Me parece muy interesante todo esto que se plantea ahorita en la mesa. Me encantó este cambio de paradigma de temas que luego teníamos miedo a enunciar porque pues no hay tal cosa como una única visión ni única agenda. Siempre que hay un cambio de paradigma hay perdedores y ganadores. Y en este caso, empezar a hablar de la descolonialización, de la forma en la cual nos interrelacionamos, pues primero va a pasar en el ámbito público, pero pues obviamente esperamos que eso acabe permeando al ámbito privado. Lo mismo pasa un poco con las mujeres. Vemos cómo cada vez hay cuasi paridad, por lo menos enunciativa, en los poderes legislativos, en el poder judicial más o menos, en el poder ejecutivo, pues ahí la llevamos, pero en el sector privado no. Entonces yo creo que un poco retomando hacia el ámbito de lo económico, me parece que lo que decía Pepe Aguilar es muy importante, bajar a la cancha, meternos en el territorio, implica justamente tener estas conversaciones a veces incómodas, a veces con personas que no van a estar de acuerdo, pero de eso está hecha la democracia. Y yo creo que recopilación de agendas fue el mejor de los ejemplos, que no teníamos una única visión sobre cada uno de los 16 temas que se están planteando, entre otras cosas, porque pues en 1988, no, 1900, no, el 2000, en el 2000 que mencionabas, pues eran poquitas organizaciones. Y yo quiero celebrar que hoy día somos muchísimas más organizaciones las que estamos metiéndonos en la agenda. Y por supuesto, el tema de salud es este gran pendiente que tenemos como país, porque no puede ser que haya 50 millones de personas que no tengan ningún tipo de cobertura de salud, y el tema del medio ambiente como una línea base, con el valor que tiene por sí mismo, porque pues sí, llevamos muchas generaciones de economistas creyendo que pues la contaminación cero no es un equilibrio, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena echarle un clavado a estas agendas porque nos van a mover cosas muy profundas, creencias muy interiorizadas que nos van a permitir tener este diálogo hacia adelante. Hola, hola, buenos días. Katia de Artigues de Yo También. Muchas felicidades a todos, a todas y bueno, también a mí. Ay, sí, a nosotros, a todos los integrantes de Yo También Voto. A mí me gustaría mucho hablar de la interseccionalidad, ¿no? Esta palabra dominguera que quiere decir que todas las agendas confluyen unas con otras. ¿De qué manera podríamos proponer que esto se haga y se visibilice para no hacer, pues, por así decirlo, pequeñas áreas de influencia, ¿no? Y me sumo a la felicitación a Pepe, ¿no? Porque yo creo que si algo nos hace falta a la sociedad civil es un poco también mancharnos los zapatos y hablar de manera más sencilla y más clara, porque somos millones de personas que estamos involucradas en este tema, que trabajamos de manera gratuita todos los días, ¿no? Que somos voluntarios, que dirigimos organizaciones, y eso es muy importante de visibilizar. Hola. Ah, gracias. Hola, pues sí, muchas felicidades. Yo lo que quisiera preguntar es, por ejemplo, esta agenda de medio ambiente. Lo pregunto porque pues ya supimos que la presidenta tuvo el diálogo con los académicos de la UNAM, o sea, si se conectan las agendas o si hay relación o eso, para ver pues qué tantas expectativas también, ¿verdad? ¿Quién más tenía preguntas? Perdón.
Hola, buenos días. Mucho gusto. Giselle Gamboa de Sin Fronteras y también de la Red de Organizaciones sobre Movilidad Humana, que contribuimos a esta agenda de propuestas ciudadanas. También gracias, Pepe, por posicionar el tema, y justamente partiendo de eso, me gustaría pues agregar que todas estas agendas se relacionan con también el trabajo que estamos impulsando a partir de la nueva administración y que va justamente a crear gobiernos interculturales a partir de la gobernanza y la integración. Entonces, cuenten con nosotros para seguir difundiendo no únicamente la agenda que concierne a lo que hemos trabajado en red, sino lo que todas las demás organizaciones hermanas contribuyeron a esta plataforma. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas felicidades a todos. Igual que como mi compañera, mi pregunta es muy concreta. Nosotros bueno, yo represento, soy directora de un centro de comunidad terapéutica para atención justamente de la salud, pero mental, ¿no? Y coincido contigo, cómo es posible que no haya realmente atención a la salud mental para las personas en general. Mi pregunta muy concreta es cómo nosotros desde esta trinchera los podemos apoyar a ustedes para que podamos como generar esta sinergia, ¿no? Entre empresas, entre organizaciones, entre todos, porque tiene que ver con todos, ¿no? Gobierno, sector privado, sector público, sector civil. Específicamente en mi trinchera, ¿cómo yo los apoyo a ustedes? Eso es lo que les tengo de pregunta. Muchas gracias. Buen día, yo soy Alma Rosa Colín. Mi organización es Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, pero estoy aquí como parte de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres. A mí me interesaría, si pueden profundizar un poco, sé que Ricardo dijo, no tenemos todavía este ejercicio de la articulación de distintas agendas y que implica también movimientos sociales que están pues en una mira, en una proyección de ser articulados. Me gustaría un poco más saber cómo es ese proceso, porque creo que lo que por ahí no se mencionó en la mesa, pero todo el tiempo cuando lo iban diciendo, ya me imaginaba en mi mapa mental, en realidad aquí hay una desigualdad estructural que tratamos de colocarla desde justamente la agenda de trabajo doméstico y de cuidado, particularmente la no remunerada, que toca con absolutamente todas las agendas que acaban de comentar ahí, y hay una desigualdad estructural básica, primaria, que sabemos que se articula con el resto de desigualdades, y por lo tanto es una transversal que está en el centro y que por supuesto desde la coalición estamos también a disposición para ir articulando ese trabajo, pero particularmente cuando Ricardo comentaba, ese ejercicio todavía no estaba ahí, me gustaría saber si tienen una proyección de cómo quieren hacerlo, ¿no? ¿Les parece bien que hagamos esta primera ronda de preguntas, de respuestas y otra vez la abrimos? Muchas gracias. Desde la agenda de la salud, me parece muy importante hablar y el tema de interseccionalidad, ¿no? Lo hemos vivido dentro de la misma red, que somos 16 organizaciones, y de alguna u otra forma, voy a dar el ejemplo. En el caso de demencias o de Alzheimer, por supuesto que un factor de riesgo es tener la hipertensión o la diabetes. Ya desde ahí estamos hablando, pero también aquí sumamos a la parte del medio ambiente. Uno de los factores de riesgo que se han estado mencionando como parte del desarrollo de enfermedades crónicas es el medio ambiente, el cambio climático, lo que tiene que ver con todo, exacto, calidad del aire, la contaminación, etcétera. Yo creo que esto nos atañe a todos. Es el dato de más de 50 millones de personas, 50.4 millones de personas, no están afiliadas a un sistema de salud. Sin embargo, ellos, por derecho humano, también tienen derecho a esta salud, y muchos de ellos están, a lo mejor, trabajadoras sociales, personas del campo, no porque no estén afiliados o no tengan un lugar de trabajo, sino también a lo mejor por el acceso a la salud, ¿no? Por las distancias que existen para poder tener una atención médica, una atención básica. Esos los no identificados, pero los que sí tenemos identificados, hay una gran desigualdad, por ejemplo, entre los sistemas de salud de las mismas instituciones. Estamos hablando de Pemex, estamos hablando del IMSS, estamos hablando del ISSSTE, estamos hablando de Sedena. Incluso dentro de esto, el presupuesto que está asignado para cada una de estas instituciones es diferente. Impacta,
por supuesto en el gasto de bolsillo, como lo había mencionado en mi intervención, y muchas veces en el gasto catastrófico, ¿no? Que destruye familias, que destruye la economía de las personas. Hablamos de cuidados también a personas por las enfermedades crónicas. Creo que es una cuestión de sociedad y es algo que nos compete. Y a mí en esta mesa simplemente, ¿no? Nos basamos en los números que nos dan, pero también en la problemática ambiental, pero también en la desigualdad y en la discriminación que puede existir. O sea, no creemos que haya, más bien apoyamos el que esto se vea interseccionalidad, ¿no? Y que además se vea como pues el bienestar de la sociedad y de los mexicanos. Gracias. Gracias. Voy a contestar la pregunta sobre la agenda ambiental y el trabajo colaborativo o lo que se anunció en el foro en la UNAM. Hemos llevado a cabo el seguimiento puntual de las propuestas desde el inicio hasta ese foro de la UNAM y digamos cada semana, ¿no? Y yo creo que para responder justo hay que retomar esta interseccionalidad, pero no solo la interseccionalidad, sino la transversalidad de la agenda climática, hídrica y ambiental, ¿no? Porque claro, hay propuestas valiosas, voy a enunciar algunas. La remediación de pasivos ambientales, es decir, esos suelos que han quedado contaminados por empresas públicas y privadas, por ejemplo, de hidrocarburos, de minería, que llevan a cabo sus actividades, cierran operaciones y dejan toda la suciedad. Eso se llama pasivo ambiental y ha sido un tema bastante relegado en la política pública ambiental y traen una agenda bastante fuerte de eso. Creo que eso es bueno. También hay una agenda muy fuerte en el tema del acceso universal al agua potable, o sea, el derecho humano al agua, para sacar una legislación específica que tendría que haber estado hace 11 años y que ya la Suprema Corte ha tildado de inconstitucional esa omisión, y cuya visión no es solo abrir la llave y que te salga agua, sino cómo cuidamos desde la fuente nuestros cuerpos de agua, porque pues desde ahí nace el derecho humano al agua, ¿no? Entonces, esos son positivos. También, por ejemplo, se ha hablado de una transición energética no del 35%, que es lo que había estado prevalecido, es decir, 35% de fuentes por energías renovables. Se habló hace apenas una semana o 2 semanas que se va a aumentar al 45%, ¿no? Por ejemplo, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es el policía ambiental, digamos, con varias debilidades que tiene muy en el radar el acuerdo de Escazú, que justamente tiene que ver con justicia ambiental, que tiene que ver con personas defensoras, acceso a la información, etcétera, etcétera. Pues esas son cosas positivas, pero en esta transversalidad de la agenda, donde hay que poner la mirada, es en todas aquellas acciones que sí existen también a nivel propuesta, que están poniendo en riesgo esto que es muy valioso, ¿no? Y entonces hablo de acciones, por ejemplo, el dictamen de diputados que se acaba de aprobar, en donde se quita la responsabilidad expresa del Estado para conducir la transición energética. Eso pasó la semana pasada. Hablo, por ejemplo, de cómo le vamos. Se eliminó el párrafo. Es litigable y es bastante argumentable, pero es más fácil si lo tienes en la Constitución, ¿no? O sea, ese es mi punto. Hay otros esfuerzos, por ejemplo, ¿cómo le hacemos en términos financieros, presupuesto público? Porque yo puedo escribir 10 o 100 acciones, pero si no soy congruente con el dinero que asigno al sector ambiental, pero no solo al sector ambiental, porque regreso, somos transversales. Entonces, si le asigno dinero a los propuestos que inciden en el agua, por ejemplo, en la Secretaría del Bienestar, o no? Entonces, creo que esas son las cosas que tendríamos que estar viendo desde una perspectiva transversal. O sea, sí hay colaboración, sí hay cosas valiosas, pero ¿cómo le hacemos para que todo el entorno político y del ciclo de presupuestación, programación y desde la planeación no se eche abajo desde el mismo gobierno sus esfuerzos, ¿no? Y ahí es donde hay que concentrarnos. Y sí, o sea, ahora regresando a la interseccionalidad, yo creo que un ejercicio muy interesante sería ponernos entre nosotros, claro que tenemos tiempo muy limitado, pero
literal un caso práctico, ¿no? O sea, un caso práctico en donde las personas expertas de sociedad civil hagamos este ejercicio de interseccionalidad, justamente también en el salud, pero en el derecho humano al cuidado, que ha sido, no está en la Constitución, pero ha sido reconocido por la Corte, por ejemplo, la Suprema Corte. Hay un componente ambiental grandísimo, grandísimo, porque simplemente las personas defensoras del medio ambiente son cuidadoras del medio ambiente y no se habla mucho de eso. Entonces creo que ese ejercicio es necesario, creo que lo podemos hacer o lo tendríamos que hacer a partir de un casito y que nosotros nos pongamos a ver cómo deben aquí desde el racismo, aquí desde la justicia climática, aquí desde el acceso a la salud, se le está dando dinero, o sea, cómo están los números para ese caso que nos dice el programa de GRES, el PEF, ¿no? Este año, cómo el gobierno podría hacer eso, cuánto dinero tiene, bla, bla, bla. Gracias. Yo nada más abonando un poco a lo que decías, Anaid, sobre la interseccionalidad. Pues normalmente con las colectivas, al construir esta agenda, pues pensamos mucho sobre eso, ¿no? ¿Cuáles eran nuestros principios rectores que iban a estar detrás de estas propuestas, ¿no? Y retomo lo que dice Yasnaya Aguilar, una lingüista mije que seguramente conocen, ¿no? Y ella dice como los pilares de esta sociedad es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Y entonces, como se van uniendo esas tres, es como se ha confeccionado la sociedad hasta ahora. Entonces, un principio rector del antirracismo es, desde luego, estar en contra del capacitismo, ¿no? Hay muchísimos ya registros de cómo el capacitismo, pues era una práctica, y capacitismo en el sentido de literal eliminar y asesinar a personas que tuvieran una discapacidad, que no pudieran, por ejemplo, servir en los campos y en las plantaciones, ¿no? Entonces se les tiraba muchas veces en el mar, ¿no? Porque no iban a ser productivas, ¿a qué? Al capitalismo, ¿no? Que se desprende del colonialismo. Otra intersección con el racismo, pues es obviamente la discriminación a identidades trans, por ejemplo, ¿no? Este binarismo de género, pues muy colonial, muy europeo, pues cuando se encuentran otras identidades, como en México tenemos a las mushes, ¿no? Que es una identidad que no entra en este binarismo, pues obviamente la transfobia podemos afirmar que es racista, ¿no? Entonces, parte fundamental del antirracismo es justamente estar a favor de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, estar en contra del capacitismo, en contra de la gordofobia, que también tiene una raíz profundamente racista. Entonces, bajo esos principios, siempre, digamos, en nuestras propuestas antirracistas está considerado todas las poblaciones, porque en realidad a lo que estamos combatiendo, pues es una opresión histórica, ¿no? Una opresión histórica que ha derivado en prácticas de capitalismo muy salvaje, en prácticas obviamente de discriminación por género, ¿no? Hacia las mujeres y en específico hacia mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres migrantes. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo podría añadir al tema. Les voy a tomar un minuto para contarles de Xochitl. Es una mujer tlapaneca de 26 años que tenía trabajo como trabajadora del hogar en la montaña de Guerrero, que se acabó por las inundaciones de hace 2 años y por la macrocriminalidad que hay en esa parte del país. Es jornalera agrícola ahora, tiene un niño de 4 años con discapacidad, no tiene cuidados adecuados, vive evidentemente una enorme cantidad de carencias, sobre todo carencia a la salud, vive, tiene un salario de supervivencia, un salario que no va a permitirle la movilidad social y está en una situación de brutal diferencia respecto de quienes la emplean, ¿no? Y de quienes coordinan el trabajo, los hombres que son los capataces en esa comunidad. No tiene forma de asociarse con otras mujeres para eso, ni de tener una libre expresión sobre lo que está viviendo en ese trabajo. Este es un trabajo legal, es un trabajo formal, es un trabajo que tiene, digamos, las condiciones mínimas legales que se establecen, pero que le impide todo lo demás. En esta mujer están
prácticamente concentradas todas las agendas que tenemos acá, todas las agendas, ¿no? Está niñez y está migración y está trabajo digno y está pobreza y está racismo y está salud, está todo. O son efectos de la falta de implementación de políticas y de cambios legales adecuados en las agendas. Yo quisiera decir esto porque una de las cuestiones sí me parece que una forma de avanzar a la interseccionalidad es la realidad, ¿no? La realidad es interseccional. La realidad no está dividida como la dividimos nosotros, ¿no? Ni la academia, ni las organizaciones civiles, ni la legislación. La realidad es interseccional, es multidimensional y tendemos, pues para efectos prácticos y porque eso es más eficaz, a diseccionarla a veces a tal detalle que podemos llegar al punto de saber cuántas niñas tienen falta de acceso a seguridad social en la localidad tal del municipio tal, entre 0 y 5 años. Eso lo podemos saber hoy, pero no podemos saber qué pasa respecto de todo eso, por qué vive una situación así. Me parece que además de esta visión interseccional, tenemos algunos datos, muchísimos, el país tiene muchísima información, pero algunos que son una concentración de la data, una concentración de la visión que tienen las agendas que estamos problematizando hoy. Las niñas de 0 a 5 años, las niñas indígenas de 0 a 5 años, son quienes tienen mayor pobreza extrema en el país, ¿no? Mayor falta de acceso a salud, a todo tipo de carencias, evidentemente pobreza extrema es alimentación, son niñas, son indígenas, 0 a 5 años en las 32 entidades federativas en todos los municipios del país, sin excepción en cada medición de Coneval. Ese es un dato que concentra muchísimas problemáticas y muchísimas realidades. Y creo que también ahí, como sociedad civil, podemos tratar de organizarnos en base a, además, digamos, de enfatizar lo específico de las agendas, tratar de ponernos de acuerdo en algunos índices y en algunos temas en particular que sí son de implicación general, ¿no? Para eso yo creo que es la gran ventaja que hoy día tiene el que tengamos medición multidimensional de la pobreza, que no sé cómo vamos a tener porque ya anunciaron el fin de semana que desaparece el Coneval antes del fin de este año. Bueno, ese es uno. Y algunas cosas prácticas es que sí podamos hacerlo también a través de que la agenda nos permita cruzar información y cruzar perspectivas y realidades entre las agendas. Ya hablaremos con Agustín luego a ver cómo hacemos para esto, qué tanto nos puede dar la tecnología para esto. Pero hay otras acciones también, en particular, que les comento algunas, además de la narrativa, de construir una narrativa interseccional y agendas que, bueno, para la narrativa interseccional hay que ver la realidad y ya, hay que describir la realidad. Y tenemos también, acá estamos trabajando con la idea de una organización más amplia, una organización de organizaciones para representación e interlocución, diversa, multitemática, multitamaño, territorio, etcétera, que no vaya centrada en lo específico de las agendas o del tipo de organizaciones como el que tenemos normalmente la forma de agruparnos y de relacionarnos, ¿no? Y también está una parte de base aquí, una de las agendas, ustedes la ven, la primera es cuidado del espacio cívico, que es una base para que teniendo respeto al derecho a la asociación, a la reunión, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, podamos trabajar más ampliamente todas las organizaciones civiles en el país, independientemente del tema, independientemente de la propuesta, siempre que lo hagamos con las dos características que dice la ley de fomento, ¿no? Basados en el interés público y sin fines de lucro. Creo que son las únicas dos, y el interés público es amplio, es diverso, como lo podemos ver acá en las agendas. Pero creo que lo que podríamos hacer sobre todo es
seguir dialogando en este grupo de las agendas. Primero, cómo vamos a hacer para sacarle el mejor provecho posible, que haya la mejor escucha y la posibilidad de interlocución, y luego qué se deriva para la interseccionalidad del conjunto de las agendas. Creo que había una última Vamos a hacer intervención por allá. una última ronda. Dos. Exacto. Acá está Sí, Valeria. Acá. 3 hasta atrás también. Pues creo que son como 5. A ver, va por acá. Hola, muy buen día. Perdón, ¿interrumpo a alguien más? Ya. Ok. Yo soy Valeria Berumen, soy consultora en comunicación estratégica. Mi duda es muy puntual. Si hubiera, bueno, si han dialogado ya, ¿cuál sería una muestra, una evidencia concreta de parte del nuevo gobierno de sí tener esta disposición a cambiar la relación con las organizaciones de sociedad civil? ¿Qué implica eso? ¿Nombrar un enlace, generar mesas de diálogo, incorporar una reforma fiscal en la promoción, digamos, para que haya más fomento a las organizaciones de sociedad civil, específicamente de forma global? ¿Qué sería que el nuevo gobierno mostrara realmente disposición política de tener este diálogo y aprovechar todas estas agendas que ustedes están presentando el día de hoy? Sí. Buenos días. Mi nombre es Pavel Vallejo. Participo por parte del Diálogo Nacional por la Paz. Y bueno, primero reconocer el esfuerzo, un reconocimiento al trabajo de articulación de las distintas agendas. Justo con la última participación de Ricardo, creo que justo atendía un poco la pregunta, pero me gustaría un poco profundizar y más bien ponerla en la mesa, porque a mí me parece que a veces incluso revisar este tipo de ejercicios pues genera un poco de vértigo al ver tantas agendas al mismo tiempo y muchas de ellas desconectadas. En algunos casos, cuando lo pensamos, no solo las que están aquí, ¿no? Las agendas que faltan a nivel municipal de manera más local, pues nos damos cuenta también que a veces estas agendas parece que hasta se pelean, no dialogan, o a veces se pelean por los recursos que tenemos para poder abordar estas distintas necesidades, sobre todo por la poca disponibilidad de personas o de equipos, incluso a veces para echar a andar en las localidades los puntos que estas agendas plantean. Y a veces este tipo de iniciativas también despiertan un poco preguntas que seguramente no se resuelven aquí, pero que pueden plantearlas como, ¿cuál es esta agenda de agendas? ¿No? Aunque parezca un poco raro, porque me parece que no solo nos plantea el cómo hacemos que los temas abordados en estos puntos encuentren sus coincidencias, sino a veces nos hace preguntar cómo hacemos que dialoguen las agendas y cómo hacemos que los agentes que construyen estas agendas sigan dialogando para no perder vigencia cuando precisamente llegamos a territorio y nos damos cuenta que muchos de los temas que nosotros estamos planteando, pues cambian en prioridades, ¿no? Con las mismas comunidades o con los agentes con quien los están operando. Y a veces nos hace preguntarnos no solo las agendas, digamos, aterrizadas, sino cómo creamos estos espacios de diálogo, cómo creamos estos, sí, ¿no? Como esas oportunidades para que los temas puedan avanzar, incluso podamos ir compartiendo avances o estrategias conjuntas respecto a ciertos temas dentro de cada una de estas localidades. Me parece que se pone sobre la mesa una propuesta bien interesante de cómo las agendas ahora y quienes las elaboran, pues pensamos también en este ejercicio, como lo mencionabas ahora, ¿no? De organizar y de conversar, pero me gustaría conocer si hay unos siguientes pasos pensados, ¿no? Si hay algún tipo de ejercicio que se visualiza hacia adelante, pues precisamente para crear estas sinergias y no parezcan, no lo digo que sea ahora, ¿no? Pero que no parezcan como a veces las agendas feudos de trabajo, ¿no? Y que generan luego un poco de tensión en lugar de ser espacios de colaboración. Buenos días, Beatriz Acevedo, represento también a la Coalición México Resiliente y desde mi propia iniciativa Vive con Sentido Verde, pues participamos en las agendas ambientales. Más que preguntas, yo tengo quizás solamente 2 invitaciones basadas en 2 reflexiones. Creo que todas las personas que estamos aquí o quienes están conectados tenemos que sentirnos de alguna manera pues orgullosos porque si estamos aquí es porque nos interesa poner algún granito de arena. Por ello, me parece que en aras de lo que se comenta como lo transversal, no dejemos de lado, les invito a ver cómo hacemos para reforzar la agenda migrante,
porque estamos desde cualquier sector de la sociedad civil en posibilidades de participar, de sumar, de, no sé, de aclarar, de apoyar, porque realmente nunca habíamos tenido en el mundo la crisis migrante que tenemos hoy en día. Yo, la verdad, me quedo asombrada con las estadísticas y nosotros precisamente desde nuestras coaliciones, desde el tema de medio ambiente, muchas veces somos estos ambientalistas incómodos, pero la emergencia climática ya está declarada en un puerto en Tabasco, donde hay un pueblo que ya pues prácticamente se lo tragó el mar. Entonces necesitamos voltear la agenda. Todas estas agendas necesitan voltear hacia la agenda migrante porque el tema de desplazados climáticos no va a parar. No va a parar porque simple y sencillamente tenemos hábitos, usos, costumbres, arraigo a ciertas y determinadas localidades, a ciertas y determinadas poblaciones, y eso no va a parar. Entonces tenemos allí una potencialidad de problemáticas que se van a incrementar y que tenemos que voltear a hacerlo. Y me gustaría permitirme, señor José Antonio Aguilar, usted hizo el comentario, utilizó la palabra periodicazo. Quisiera en este caso pues llamar a la reflexión en relación a lo que significa que creo que somos una sociedad a la que todavía le falta mucho para poder tener una dinámica diferente en función del peso mediático, en función de un escándalo mediático en cualquiera de los temas. Cada que se cambia de director técnico de la selección nacional, pues se vuelve todo un tema mediático, se vuelve todo un show mediático. Entonces, pues quiero aprovechar esta ocasión para decirles que realmente pues desde los medios de comunicación independiente o desde los equipos de investigación periodística organizados, entiéndase como un Aristegui Noticias o entiéndase como, no sé, el Universal, que ha hecho mancuerna con diferentes agencias de noticias internacionales, no veamos, no satanicemos esos momentos, porque si no fuese por esos momentos, de repente no conoceríamos algunas cosas que tenemos que la obligación de saber. Queda en la sociedad civil escuchar todas las opiniones de todos los expertos y a los medios de comunicación nos corresponde simplemente informar. Si no hubiesen escándalos mediáticos, no hubiésemos conocido una Casa Blanca de la Gaviota o no hubiésemos conocido el escándalo de prostitución en las oficinas del PRI aquí en la Ciudad de México con un Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre o etc. Podría poner 80 ejemplos y se nos va la vida aquí y no acabamos. Entonces, apoyen por favor a los medios de comunicación independiente y les invito por ello a seguirme en X e Instagram como @consentidoverde. Trabajo temas socioambientales con perspectiva de género, con empoderamiento femenino y busco precisamente a todos estos espacios que la Coalición México Resiliente me ha dado para poder insertar el interés en los contenidos que son tan necesarios y que muchas veces pues pasan desapercibidos. Muchísimas gracias. X e Instagram @consentidoverde y estamos en mexicoresiliente.org. Gracias. Buenas tardes, Emilio Godoy, periodista del portal internacional Interpress Service. Tengo dos preguntas, una en sentido global y otra más específica. La primera es, ¿cómo las reformas que impulsa este gobierno van a obstruir la agenda que ustedes están presentando ahora, ¿no? Porque es evidente que se cierran caminos legales y políticos que no vayan más allá de los temas de interés del gobierno. Y dos, en el tema ambiental, durante la campaña presentaron varias propuestas. ¿Hasta qué punto lo que ha presentado este gobierno, los 100 compromisos, por ejemplo, recoge esos puntos que lanzaron durante la campaña? Gracias. Hola, buenos días. Aquí Camilo Rodríguez de Fondo para la Paz, pero también represento a la agenda de fortalecimiento a la gestión comunitaria del agua y también participamos en la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno. Yo he tenido dos preguntas. La primera, ¿cómo desde esta propuesta de agendas ciudadanas se ha pensado como acompañar, vincular, relacionarnos con otras agendas que ya estamos moviendo de parte de las organizaciones? De hecho, la semana pasada acá con las compañeras de Redes del Agua estábamos trabajando por el tema del reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, en el artículo 27 que viene del 115, y es un proceso que ya se está adelantando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos como vincular como estas iniciativas para que pues se estén como empujando varias agendas de la misma manera, ¿no? O si se ha pensado de parte de este espacio también como hacer ese mapeo de pequeñas iniciativas o pequeñas agendas que ya se están moviendo. Y lo segundo,
la interseccionalidad que se ha mencionado mucho, pues también ya están varias de las organizaciones. Digo, o sea, nosotros, por ejemplo, participamos en 2 agendas porque el tema de desarrollo comunitario en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y San Luis Potosí, que es donde trabaja Fondo para la Paz, pues tiene que ver, por un lado, con el tema de la gestión comunitaria del agua y de los comités de agua, pero también tiene que ver con los jóvenes que están buscando trabajo, pero que también son voluntarios como comités de agua en sus mismas regiones, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad también ya está y atraviesa las agendas mismas, ¿no? Entonces, tal vez, justo como por acá se mencionaba más temprano, cómo hacer para que tal vez dentro de las mismas agendas haya como estos hilos conectores y esa posibilidad de trabajar en conjunto, pues pasando las fronteras de las mismas agendas. Gracias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Natalie Seguín. Soy la secretaria ejecutiva de Redes del Agua a nivel América Latina. Y bueno, quisiera yo abonar a las 2 primeras preguntas que se hicieron. Creo que la primera, bueno, tiene que ver con si ya existe un diálogo con gobierno para ver si cambia pues la postura hacia las ONGs y las organizaciones comunitarias y cuál es la agenda de agendas, ¿no? Eso me parece muy buena. Entonces, complementando esas 2 preguntas, yo quisiera poner en la mesa si como agrupación, ¿no? de todas estas agendas tenemos o pudiéramos pensar en los pasos siguientes en relación al diálogo con las autoridades entrantes, ¿no? Esa sería también como una pregunta. Evidentemente sé que no están las respuestas y no es la intención, sino que más bien ponerlo en la mesa y plantear pues qué pasos siguientes vamos a dar, ¿no? En ese sentido. Y respondiendo y ayudando a mi colega Anaid, perdón, respondiendo a la pregunta de Emilio, que está por ahí atrás. En estos 100 puntos que se presentaron, hubo una gravísima omisión en relación a la agenda contra, digamos, la agenda de prohibición de fracking y de antiminería. Y en estos 100 primeros puntos desaparecieron esos puntos que sí existían anteriormente. Entonces, esta es una primera gran obstrucción que nos encontramos como redes ambientales y que definitivamente van en contra de digamos, una agenda por una gestión sostenible y equitativa del agua, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, ya podemos ir encontrando unos primeros elementos. Entonces, bueno, nada más en relación a las preguntas, pues sí, sería en relación a los siguientes pasos que pudiéramos dar. Gracias. Gracias. Súper. A mí me gustaría empezar, creo que la interseccionalidad regresa vestida de distintas formas a lo largo de la conversación. Me gustaría regresar a una parte que me parece importante. Sin duda, una mujer que cuida puede ser una mujer con discapacidad, puede ser una mujer racializada, puede ser el sustento de la familia, puede tener un empleo informal. Y ahí es donde entramos a todas estas variables que ya son más estructurales que vale la pena regresar. O sea, el empleo formal demanda que haya rentabilidad de las empresas para que puedan generar este empleo de calidad y esa rentabilidad demanda que haya Estado de Derecho. Mencionaba ahorita Natalie el tema de la minería. Yo creo que justamente el tener un poder judicial autónomo, tener instituciones de justicia, impartición de justicia, autónomas e independientes, permite justamente dirimir este tipo de problemas, porque claramente no son soluciones que vayamos a encontrar de la noche a la mañana por incluirla en los 100 puntos. No por ello no debiéramos tener ese énfasis en aquellos puntos donde sabemos que hay un uso desmedido de recursos como el agua o como, pues no sé, cualquier otro recurso como el aire, yo qué sé. Creo que hay otra parte que me parece muy, muy acertada que mencionaba Beatriz hace rato sobre el uso de las alianzas con otras OSCs, con otras agendas de responsabilidad social. También apareció un par de veces el tema de cómo incluir a las organizaciones comunitarias. Entonces yo les diría, este primer esfuerzo me parece que es como cuando nace un átomo y explota y ese átomo va a golpear a otros átomos. Entonces, el chiste no es que se sumen todos a la iniciativa que hoy se propone, sino que a partir de ahí nazcan esfuerzos con una identidad propia y con una causa propia.
Con ello tampoco estoy diciendo ya los que no entraron, no entraron, al contrario, me parece que la invitación es a seguir sumando, pero no hay forma en que le hablemos a tantas personas en un mismo lugar. Entonces, creo que es un primer gran paso para empezar a tener una estructura citable y también una invitación a que se haga de manera más amplia. Y finalmente, Valeria Berumen hablaba sobre los visos de apertura. ¿Qué visos de apertura veíamos? Yo creo que no hay un único viso de apertura que podamos leer. Ya lo mencionaba Natalie, hay temas que son importantes que no se están mencionando en la agenda de 100 puntos, que ya se venían trabajando desde antes, que se puede apelar al lado científico de la doctora Sheinbaum, pero claramente ella no es la única que decide en este país porque todavía hay instituciones, ¿no? Entonces, creo que vale la pena regresar a seguir insistiendo en aquellas agendas. Creo que los visos de apertura a sociedad civil se pudieron dar en una de las primeras mañaneras, si no es que en la primera, donde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir fue invitada para explicar sobre la incidencia de las mujeres a lo largo de la historia de México. Creo que ese es un primer guiño, sin embargo, pues es un diálogo sostenido el que tenemos que tener. Hay un cambio de actores, no solo del lado del gobierno, sino del lado de la sociedad civil. Hay un cambio de prioridades. También me parece que el tema de la digitalización, la incorporación de la inteligencia artificial va a tener un impacto en el empleo de las personas. Bueno, también va a tener un impacto en la forma en la cual nos relacionamos con el Estado. Y no podemos seguir pensando que el Estado es monolítico porque tenemos problemas y retos distintos. Entonces, creo que el hecho de estar enfrentando este mundo que cambia tan rápido nos abre una posibilidad, tampoco nos hace bajar la guardia y definitivamente no creo que vaya a haber presupuesto, porque si lo que quieren es desaparecer los autónomos que no cuestan mucho, están 0.05% del presupuesto total, porque necesitan dinero, porque el gobierno necesita dinero, pues creo que esa no es la solución. Lo que tenemos que enfrentar es más bien la discusión sobre una reforma fiscal que permita revisar los órdenes de gasto y ampliar la recaudación para atender cada uno de esos rubros. Sin embargo, creo que se pueden explorar esquemas fiscales de deducibilidad y algunos otros que pudieran ayudar a la sociedad civil. Pero creo que no hay una única ruta, creo que hay guiños, creo que hay visos, creo que hay también funcionarios públicos que están incorporándose al gobierno federal que vienen de sociedad civil y creo que ese es también otro de estos ganchitos que tendríamos que ir aprovechando. A ver, sobre las respuestas, perdón, no respuestas, sino cuáles las muestras de concretas de que hay escuchado. Bueno, creo que lo primero básico, además, formalmente legal en el artículo 8 de la Constitución por el derecho de petición, es que haya respuesta, ¿no? La semana pasada se envió una comunicación a la presidenta de la República, firmada por más de 1,500 organizaciones civiles, justo pidiendo esta posibilidad de diálogo. Creo que ahora con el envío de estas agendas necesitamos una respuesta formal, se va a enviar de manera formal. El segundo sí es el tema del enlace. Existía un enlace con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, desapareció el INDESOL, ya no hay un enlace formal, no se sabe, quizá temáticamente se puede dividir, pero para la sociedad civil, que podría ser para el conjunto de esta agenda de agendas, tendría que haber un interlocutor que ayudara a canalizar también el puenteo en la relación con otras áreas de trabajo. Me parece que una mesa de diálogo es importante antes de que se tomen decisiones que pueden afectar las agendas que aquí se están proponiendo. Por ejemplo, la desaparición de los órganos autónomos o la desaparición de 18 organismos públicos que tienen una relación con las agendas que se presentan acá. La desaparición de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la CONAVIO, de CONAPRED, de CIPINA, del INAPAM, del Instituto Mexicano de la Juventud, etcétera, ¿no? Allá hay 18. Y una muy concreta también es que en el paquete económico que se presentará el próximo mes al Congreso, no venga en la ley de ingresos una reforma a la ley del ISR que elimine la deducibilidad de las personas morales, ¿no? Pues creo que esas 4 son atendibles rápidamente para abrir este espacio al diálogo. También sobre cómo hacemos que dialoguen las agendas y que haya esta perspectiva de agenda de agendas. En realidad,
Una primera cosa es que juntar las agendas, yo estaría casi seguro, bueno, al menos fue nuestra sorpresa, nosotros participamos de ladito, el CEMEFI, digo, en 4 de las agendas. Cuando vemos el conjunto de las 34, pues no sabíamos que había todos esos temas. Cuando ve uno los índices de cada una de las agendas, es realmente multitemático y eso ya da una posibilidad y creo que nos da una responsabilidad a todas las organizaciones de revisar las agendas y que, por ejemplo, todas las 8 agendas o 7 agendas de medio ambiente se reúnan y dialoguen entre ellas, que las 7 agendas de trabajo digno se reúnan y trabajen entre ellas. Yo sé que la de discapacidad y la de cuidados están en relación, por ejemplo, pero cuidados y educación no están en relación. Que las agendas de salud, que ustedes conocen a FunSalud, pero FunSalud no las conocía a ustedes, puedan sentarse y hacer un diálogo sobre las agendas de salud. Me parece que intertemáticamente o intratemáticamente ya es una muy buena cosa que haya una relación entre las agendas y después que se pueda hacer también un mapa de cuáles son las relaciones más inmediatas, porque aunque la realidad es multidimensional y agrupa todas, sí hay unas que son que tienen que estar en una relación directa, como lo que mencionaba, discapacidad, cuidados y educación, por ejemplo, tienen una relación directa las 3, ¿no? O economía y justicia fiscal, por ejemplo, que también son agendas que están hoy día separadas. Y me parece cuando se habla de cómo hacer que este proceso de articulación continúe, creo en principio que sí se requiere no solo una intencionalidad, sino un compromiso de articulación. Voy a dar 2 ejemplos, uno de ahora y uno me regreso al 2000. Hace unas semanas tuvimos acá una reunión con un sector de organizaciones de la sociedad civil, un sector X, conocido, fuerte, donde vinieron 50 directores de organizaciones que se estaban saludando muy entrañablemente, se conocen todos de hace 5, 10, 20, 30, 40 años, y casi decían, pues esto es como el reencuentro después de la secundaria, con los compañeros de la secundaria. Hace 6 años no nos veíamos, ¿no? ¿Por qué esas organizaciones que trabajan en el mismo tema, que comparten la misma visión durante 6 años no se relacionaron, ¿no? Todas se conocen, yo estoy claro en eso, ¿no? La parte de la articulación no requiere solamente intencionalidad, sí requiere un compromiso. Y el ejemplo en sentido negativo, yo les mencionaba esto que pasó en el año 2000, una de las agendas que sin duda más rápidamente avanzaron después de estas mesas fue la agenda de discapacidad. El presidente Fox en ese momento aceptó la propuesta de Gilberto Rincón Gallardo de proponer a Naciones Unidas una convención de los derechos de las personas con discapacidad. Se propuso, la impulsó México, eso generó una ley general de derechos de las personas con discapacidad, que no tuvo después reglamento, esa ley murió, se hizo otra ley general, se creó en ese momento bueno, en el año 2000 quizá la mitad no se acuerda, pero la mitad sí, se creó una oficina de discapacidad dentro de la Presidencia de la República, bueno, iba a haber convención, ley general, oficina a la orilla junto a la oficina del presidente, todo era estupendo. ¿Qué pasó? Llegamos al 2018 y el consejo que entonces se estableció para eso, el CONADIS, fue la única institución pública a la que durante los 6 años nunca se le nombró un titular. No desapareció formalmente, se le quitó el presupuesto, se le quitó la estructura y no se nombró titular. ¿Qué pasó entre el año 2000 y 2024, en donde ahora, además, uno de los 100 compromisos que se presentaron incluye la desaparición formal del CONADIS, que ya no existe de facto? ¿Cómo hicimos que la agenda más potente del 2000, que había tenido una organización ciudadana muy potente en los 90s, se llamaba La Discapacidad hacia el año 2000, una agrupación de organizaciones civiles muy grandes, se agrupaban hasta 2000 organizaciones civiles, eran encuentros muy impresionantes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fuimos en un declive tan grande? Yo creo, dialogando con algunas personas que estaban en ese proceso, es que cuando se asumió que la autoridad tomó el tema en sus manos,
todo el mundo regresó a sus tareas, se acabó la coalición, se acabó el proceso de interlocución y hoy día estamos en un momento peor que en el año 2000, ¿no? En ese tema, porque en el año 2000 teníamos la gran coalición de organizaciones que dialogaban y ahora no lo tenemos. Entonces, no ha pasado así en todos los temas. Hay otros temas que se coordinaron poco y que luego fueron avanzando y el tema, con todo lo que mencionaba Pepe, pero el tema de la diversidad sexual en lo legal, en lo formal, en lo judicial, es imparable, ¿no? Es un tema de reconocimiento enorme, pero no de otras formas de diversidad, ¿no? Tardaron después del año 2001 de la Ley de Derechos Indígenas hacer una reforma en el año 2024 que aún es incompleta la semana pasada. Pero bueno, los procesos, lo que creo es que se tienen que continuar, el diálogo tiene que seguir y las organizaciones tenemos que invertir tanto tiempo a hacer el trabajo, a hacer las propuestas, a hacer la atención de tierra, como hacer la articulación y la interlocución para lograr una incidencia efectiva, ¿no? Eso no se puede lograr una incidencia si eso no tiene una permanencia. Bueno, y Pepe. Sí, muy rápido. Ay, perdón. No. Gracias. Sí, yo un poco quiero hacer eco de lo que mis colegas ya comentaron, pero básicamente un poco concentrándonos en la pregunta de las agendas, cómo se pueden articular, ¿no? Cuando empecé, digamos, en esta aventura, en esta pues, experiencia de ser una persona activista, de dirigir una organización de la sociedad civil, como que no le ponía tanto énfasis a las habilidades políticas y diplomáticas y de coordinación, pero que son fundamentales cuando uno trabaja en esto, ¿no? Y aprovecho para reconocer aquí a mi compañero José Ángel, que está aquí atrás, que él se aventó la coordinación con las otras organizaciones de la agenda antirracista y justamente fue mucho trabajo de sentarse, platicar, ver cuáles eran los intereses de participar, ¿no? Y muy particularmente quiero poner solo el ejemplo de, hay una organización que participó con nosotras que se llama Afrodescendencias MX, que dirige la ex senadora Celeste Sánchez. Y estuvimos platicando la semana pasada con ella, porque ella tiene la agenda afrodescendiente para la Ciudad de México, ¿no? O sea, distinta agenda nacional antirracista, agenda afrodescendiente para la Ciudad de México. Pero desde luego que, pues al ser una agenda, la de la coalición tan amplia, pues evidentemente tenemos que articularnos con las más pequeñas, ¿no? Y entonces, con las agendas más pequeñas, porque su organización es muy grande. Y entonces, justo en ese diálogo es donde empezamos a ver cuáles son los puntos que ella iba a empujar desde su organización y cuál nosotras desde nuestra articulación como coalición. Entonces, eso es necesarísimo cuando tenemos una agenda, estar en comunicación todo el tiempo y así, literal, decir por dónde vas tú y por dónde voy yo, ¿no? Una cuestión más estratégica. Y en ese sentido quiero pasar a la pregunta de estas evidencias o visos que hay del Estado, que han demostrado, ¿no? Al menos en nuestro caso, como la Agenda Nacional Antirracista, ha habido mucho interés y ya llevamos algunas reuniones con, sobre todo, diputadas, diputados. Vamos a tener una esta semana con una senadora, ¿no? Porque hay interés de algunos puntos muy en particular. Y entonces esas puertas que se nos abren, pues hay que tomarlas, ¿no? Son importantes y construir a partir de ahí. Y yo creo que es muy importante. No podemos ser complacientes, o sea, no podemos empezar a decir, es que el gobierno lo hace todo bien, porque muchas veces, o sea, el Estado tiene mucho poder y en ese ejercicio del poder, por supuesto que va a haber más errores que aciertos normalmente, ¿no? Pero tampoco podemos empezar a trabajar con una descalificación constante, ¿no? O sea, ¿qué Estado se va a querer sentar contigo después de que lo atacas todo el tiempo, ¿no? Y de ahí viene el uso que yo hice de la palabra periodicazo. No es que no, por supuesto que yo creo en la libertad de expresión y reconozco la función tan importante de los medios, ¿no? Solamente usé ese término porque es el modelo anterior que la sociedad civil usaba, ¿no? Para, pues yo te tiro esto y entonces ya te vas a tener que sentar conmigo, ¿no? No para satanizar ese tema, sino para puntualizar que en el estado que estamos actualmente, pues el gobierno mexicano es inmune a eso, ¿no? Ha habido grandes artículos de investigación como el tema de Segalmex,
en fin, podemos enumerarlos, pero ya el Estado es inmune a eso, ¿no? O sea, ese es un poco lo que yo quería acentuar con eso. Entonces, ¿cómo sí trabajar con el Estado con estas nuevas condiciones? Entonces, de nuevo, un poco, el Estado no es monolítico, como ya dijo Sofía, y entonces encontrar esas pequeñas puertas para entrar. Gracias. No, nada más muy rápido lo que complemento, para complementar lo que dijo Natalie, para responder a Emilio, que ya lo había mencionado. En la agenda ambiental, lo que ha pasado del 1 de octubre a hoy, pues dos cosas, ¿no? O sea, digamos, el 1 de octubre, por ejemplo, en temas de transición energética, que tiene todo que ver con medio ambiente, obviamente con crisis climática, pero también tiene sus vertientes, incluso en el acceso al agua como un derecho humano. Durante la campaña no había mucha claridad respecto a la transición, pero el 1 de octubre se anunció una meta del 45% en la matriz energética hacia el 2030. Ahorita tenemos 35%, o sea, se aumentó un 10%, casi la mitad. Eso, claro que celebramos, pero la semana pasada el legislativo, la Cámara de Diputados, desaparece un párrafo muy importante en la reforma constitucional al 27, donde mandata la responsabilidad del Estado para conducir la transición energética. Entonces, o sea, lo que yo diría es como justamente hay que hacer análisis de acupunturista, en donde tenemos que ir viendo y exacto, o sea, el Estado no solo es el ejecutivo, es el legislativo, es el judicial, no solo es Semarnat, es la Secretaría de Energía, Federación, estados, municipios. Entonces, creo que le dejan un gran paquete a la Secretaría de Energía, quienes llevan sobre todo la transición energética, pero no solo. Por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, CONACYT, tiene programas de celdas solares, ¿no? Y entonces hay regreso a la transversalidad, pero sí a tener ese análisis muy de acupunturista, de ver cuáles son los puntos en donde esa gran meta que aplaudimos el 1 de octubre, poco a poco se cumplirá o no. O sea, otro gran signo más allá de también esto que se ha dicho de disposición del gobierno para dialogar, va a ser en el presupuesto. O sea, en menos de un mes vamos a ver realmente que de esos 100 puntos, pues tienen cierta congruencia. Ya decían de la desaparición de los autónomos, no solo es el INAI, o sea, en el sector energético está la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y otra que tuvo un papel crucial en todo este tema de transición energética, la COFESE, ¿no? La Comisión Federal de Competencia Económica, que llevó controversias constitucionales a la Corte y que resolvieron con argumentos climáticos de derechos humanos y ambientales, por ejemplo. Entonces, creo que esos son también lo que tenemos que ver más allá de que si antes de la campaña dijo 100 y ahora dijo 120, o sea, sí, que bueno, parece bueno, es progresivo en términos de derechos humanos, pero veamos qué hay alrededor, ¿no? Perdón. Sí, quiero solamente agregar, a lo mejor apelar un poco a la parte del corazón, ¿no? Porque algo que a veces cuando me dan la oportunidad de estar en algún foro como este, siempre digo que habemos organizaciones más de 50, ahorita está platicando con Mayra, 52 años, habemos organizaciones que acabamos de cumplir 20 años, habemos personas que nos hemos integrado a esto, somos nuevos, otros que realmente están desde hace mucho tiempo, pero al final del día lo que siempre digo es, estamos y seguramente estaremos trabajando en estos temas. En el caso de salud, pues es claro que tenemos una crisis de salud, es claro que nos falta un 3% del PIB para poder cubrir al menos las necesidades sugeridas internacionales, pero yo creo que este esfuerzo, ¿no? Justamente el esfuerzo que se está haciendo de tener un micrositio, de plantear las agendas, de encontrar esta interseccionalidad, es muy valioso porque justamente lo que estamos buscando es este diálogo y esta colaboración y demostrar que entre nosotras podemos hacerlo y que encontramos puntos en común para poder seguir avanzando. Y eso tiene que quedar claro porque estamos, vuelvo a decir, dispuestos a colaborar y a trabajar con las autoridades y pues a buscar estos puntos en común, ¿no? Estos puntos para avanzar y tener una mejor sociedad. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues un aplauso para todas y todos.